Sí. Buena. Ya estamos aquí en cabina y estamos con nuestro amigo, colega, digo, ya no sé si podría decirle colega porque éramos profesores los dos, seríamos colegas. Éramos magísteres los dos y seguíamos siendo colegas, pero ahora a mí me falta llegar a ese calafón que tiene él. Con nosotros, mi amigo y compañero de mucha data, Franklin Soriano. Dime a ver, Franklin. Aplauso. Bienvenido. Muchas gracias, Román, mi estimado hermano que lo conozco ahora. Amén, gracias. Nada, gracias por invitarme a esta sesión que ustedes tienen cada sábado. Para poder hablar un poquito de lo que es el deporte, la educación física en lo que es la República Dominicana. Ya hemos hecho unos trabajos fuertes de hace mucho tiempo. Me acuerdo, Román, que andábamos nosotros un motorcito ahí, para arriba y para abajo. Un motorcito 70, sí. 70, que a veces nos caíamos. Y inventábamos cosas. Vamos a llegar aquí. No, vamos a hacer esta marcha. Mira, vamos a hacer estos giros, vamos a hacer lo otro. Y inventamos. Sí. Cabe decir que el día que decida alguien hacer un libro de marcha, tienen que ponerle debajo, según Román, los giros se dan de tal y tal forma. Según Franklin, los franco izquierdo y franco derecho deben de ser tal forma. O sea, que tienen que hacer mención de nosotros dos, ¿sí? Sí, cambiaron mucho en aquel momento, tú sabes cómo es. Hubieron incluso, estaba en un colegio ahí que es muy bueno también. Yo estaba en otro en aquel momento, que había una rivalidad, pero salimos a flote. Fíjate que esa rivalidad, a mí me tocó trabajar con el director de ese colegio, que el cual estuve trabajando y vivía chocando con él. Sin embargo, éramos las personas mejores. Los mejores aliados éramos nosotros dos en un programa de aquí de esta misma plataforma que se llama De Otra Manera Aunque Te Duela, que es de William Production. Y aquí yo estaba con él, que Leandro Abreu estaba con él aquí, normal. Tú dices todo lo otro, yo decía una cosa, él se iba a favor mío, para que tú hagas cómo son las cosas. Debate y mejor, y mi aliado favorito aquí, Dios, aunque a veces cogía unos piques. Dios con lo William. cría y ellos se juntan. Sí, así mismo. Franklin, dime a ver, la gente quiere saber quién es Franklin Soriano. Yo sé, mucha gente, desde los tiempos de cuando Cuca bailaba a los tiempos de ahora, fueron muchos estudiantes que pasaron por tu mano, igual que por la mía, y que siguen pasando porque después que te vieron de primaria, secundaria, ahora se han tenido que topar contigo en universidad. ¿Qué es la vida de Franklin? ¿Quién es Franklin para la audiencia? Bueno, Franklin Soriano es un muchacho que viene y nace aquí en Piedras de Jaina. Hijo de un padre que en aquel momento, en los años 70, murió electrocutado. Y una madre que salió a Canadá a trabajar para darnos la vida. Pero no fue por la vuelta por México. No, de ninguna manera, porque eso no existía. No, es que no existía. Ok, no existía tampoco. Por si acaso, México, que los genios una vez empiezan a decir que por la vuelta por México. No. ¿De qué países también por ahí? No, por ahí la no. ruta. No. Por ahí no. Mi mamá pasó mucho trabajo. Ella se fue en los 80, 88, 89 para Canadá y duró 10 años para venir aquí a República Dominicana. Wow. Incluso me acuerdo yo que ya 2 meses que mamá se había ido, mi mamá, el hermano mío me quema la casa. Y quemó toda la ropa. 2 meses después. 2 meses después. Oh, Dios más mío. chiquito, pero nada. Inocentemente. Inocentemente nosotros fuimos, lo sacamos. Ya hoy ese muchacho empresario en Canadá. Ellos se fueron, mi mamá se lo llevó en el 2000, 2001. Y ya tienen lo que llevan de años. 23 a 24 años en Canadá. Y son prósperos allá. Pero nosotros aquí seguimos trabajando y recuérdate que en aquel momento Piedras Blancas era un lugar que no se podía entrar. No. Y nosotros vivimos esa época. Y así nos inducimos a seguir estudiando, a preparándonos y empezamos a estudiar la carrera de Derecho y luego yo decía, bueno, pero no puedo tener una carrera que no puedo ejercerla.
y empezamos a estudiar educación física. Yo en la pensé UAS. que tú ibas a decir, después que me cansé de la carrera de Derecho, yo cogí la de torcida. La izquierda. Y tuve que coger la izquierda. Sí, sí. En esos tiempos, para entrar a la UAS, llegar a la UAS era muy difícil porque en aquel momento había huelga. En ese Cada entonces. rato, en aquel entonces, los años 90. Y Había de que andar siempre en la mochila con Piedra, con piedra. Con 2 peñones, por si No, acaso. yo no llegué a ese punto. No. Yo no llegué a ese punto. Me acuerdo de una huelga que duró 3 meses. Pero ya, Dios mío. Sí, duró 3 meses. Oh, Dios. Porque había muchos intereses y ha evolucionado esa situación. Siempre ha sido así por los intereses. Tú sabes cómo es. Y nada, y pasamos trabajo para llegar ahí. Incluso me acuerdo yo un día que saliendo, cuando las guaguas eran creo que a 4 pesos, 4 o 3 pesos, íbamos en la puerta. Y se paró ahí en la feria ganadera y arrancó sin uno montarse bien. Cuando nos montamos, nos dio con un palo de luz, un poste de luz. Y yo salí debajo de la guagua. O sea que mi vida no ha sido fácil. Okay. No ha sido fácil. Luego ingresamos a la universidad y vi a un amigo mío dando clases. Y le digo, yo tengo que ser monitor de la universidad. Porque sí, estamos aquí, estamos teniendo la carrera de educación física y se está dando clase de educación física aquí. Bueno, pero vamos a buscar la forma de insertarnos. Iniciamos ahí honoríficamente. Me acuerdo yo con Delfín López, hoy en Gloria Esther, él murió, un amigo personal de Leonel Fernández, porque él entrenó a Leonel Fernández allá en Villa Francisca, ¿verdad? Como en el área de baloncesto. Tú sabes que los haters que nos siguen, algunos no tienen un nivel intelectual muy alto y ya de una vez empiezan a decir que cuando tú dijiste que tú empezaste de manera ¿qué? Honorífico. Honorífico. Sí. ¿Honorífico a qué se refiere? Que sin paga. Por honor. Sin paga. Sin disfrute de sueldo. Es sin disfrute de sueldo, señores, para que Una ustedes pregunta, entiendan. profe. Usted sabe que siempre tomamos decisiones bajo un impulso o una oportunidad. En el caso de usted, ya que usted empezó como estudiante de Derecho, ¿verdad? Acaba de decir. Entonces, de tanta carrera, ¿qué lo motivó o qué lo impulsó a elegir a ser profesor de educación física? Bueno, yo era fisiculturista. Ok, que van de la mano con el deporte. Sí, es la misma rama. Sí, sí. Un amigo mío, una esquina de la casa, en aquel momento íbamos a San Cristóbal a levantar pesas para allá. Y entonces, cuando estábamos en el bachillerato, ¿qué sucedió? Que yo dije, bueno, en eso entraron lo que fueron las pruebas nacionales. Okay. Y yo casualmente, estando creo que en tercero de bachillerato, fui a dar clase de sustitución y dije, pero me gustó, un momento. Y un momento dado, una maestra duró 3 meses con una licencia prenatal y nosotros dimos clase. Entonces, bueno, me gustaría una carrera que yo pueda dar clase como también ejercerle. En aquel momento, derecho, tú podías dar clase en las escuelas, se permitía, y también trabajar tu área de derecho. Ya con la reforma, entonces se dividió eso fue cuando Balaguer. Entonces, el que no tenía licenciatura en educación no podía dar clase. Y el de derecho tenía que estar en derecho. Así muchos maestros tuvieron que emigrar, que estaban solamente en derecho. Hay un maestro ahí que lo veo a cada rato, Nova, y es medio lengua española. En aquel momento, él es abogado, un buen abogado aquí en Pierralbanca, en Jaina. Y así fue que nos insertamos. Luego veo a un amigo mío, Julio, fue uno de los primeros, en aquel momento daba clase en el 2030, Julio Liranzo. Y entonces le pregunté a él, ¿cuál es la ventaja que hay en esto? Bueno, Franklin me explicó todos las altas y bajas. Y luego decidí hacer la transferencia ya con un semestre y pico para la carrera de educación física, que lo cual no me arrepiento. Ok. Usted tomó la decisión a tiempo porque tenía apenas un semestre, ¿no? Sí, sí. Ok. No fue como yo, que yo estudié ingeniería industrial y casi estudié las 2 carreras, ingeniería industrial por un lado por mi mamá y educación física para mí, pero yo era porque de una manera u otra, al igual que Franklin, yo empecé a ser sustituto de profesores
en este caso mi mentor, amigo, mi papá, mi hermano, Canchanchan y todo, nosotros decíamos el nítido. Esa persona le agradecemos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero también a Franklin, porque Franklin en un momento dado tuvo con el nítido, que es Félix Guante, una persona que nosotros la apreciamos mucho porque nos dio la oportunidad en el momento. Ok. Entonces, cuando yo me graduó del bachillerato, yo tuve que ser sustituto de una profesora que daba taquigrafía y de otra que daba técnica de oficina. Eran 2 materias paralelo a la educación física. Pero yo lo que quería era con qué pagar la universidad, que estudiaba ingeniería industrial y por ahí me iba. Seguía hacia adelante. Pero después conseguí una beca ahí en Infodoso y estudiaba los sábados. Y de lunes a viernes la carrera de licenciatura en educación física. De lunes a viernes la carrera de ingeniería industrial y los 2 sábados del día entero licenciatura en educación física. Franklin, sabemos, o sea, eres profesor de educación física. Después que te gradúas de educación física, que empiezas a trabajar en educación física, dijiste que trabajaste honoríficamente en la UAS. Luego seguí como monitor, que me nombraron. Y para entrar en la universidad en aquel momento no era fácil. Había que pasar un centro, como dicen por ahí. Y nosotros con humildad nos fuimos ganando a los maestros. Me acuerdo yo que el director de la Escuela de Educación Física, Norfo Sánchez, estaba enfermo. Y yo tuve que asumir las 14 sesiones de él. Y ya yo tenía experiencia con relación a eso. Del área de educación física, él era entrenador, daba clases de educación física en la universidad. Y así, entonces, eso me sirvió de experiencia. A mí me correspondían las 3 sesiones y nosotros asumimos 14. Entonces, eso me servía de experiencia a pesar de todo. Y ahí mismo hablamos de Félix Guante. Yo trabajo en la zona franca. Y después que me sacaron de la zona franca, empecé a dar clases en la escuela de Félix Guante. Para que ustedes vean. Era en el gobierno de Hipólito. Y le pagaban a uno, era creo que 300 pesos más o menos. ¿Tú te acuerdas? Quincenal. ¿Sabes qué? Sí. Yo me he fijado en los profesores de educación física que regularmente... barriga. No venga a decir eso. No venga a decir eso. Yo no hablé de barriga. Por si acaso. Yo sabía que tú ibas a salir con la barriga. No, yo no maltrato al compañero. Que como que mantienen una relación. Y regularmente casi todos se conocen, porque Roma siempre dice, profesor, pues yo conozco a ese, pues yo conozco a ese. Sí, sí. Como que estudian casi que toditos en la misma aula. No, mira qué pasa. ¿A qué viene eso? Esa pregunta es para ambos. Lo que pasa es que en aquel momento éramos pocos, a nivel nacional. Y en Jaina, mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Mucho menos. Claro. Obviamente mucho menos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que habían compañeros de nosotros que eran entrenadores de voleibol, lo nombraban del Estado en aquel momento, daban clases en escuelas públicas, privadas, y ya tú sabes. Entonces, éramos un anillo de tal manera que cuando habían las marchas en febrero, nos reuníamos y entonces empezamos a planificar todo ese proceso y a interactuar. Entonces, eso conllevó a que poco a poco nos fuéramos conociendo. Es tanto así que la carrera de educación física ha empezado a revolucionarse a partir del 2010. Pero anteriormente no se daba tanta importancia. Esa carrera como que tenía poca audiencia de profesores, ¿no? ¿Verdad? Porque no era, vamos a decir, más que poca audiencia de profesores, era que la demanda no solo con ella, con toda, era que la misma escuela también. Estudiar, para qué yo voy a dar clases si el pago no es atractivo. Sí. Entonces ponía que el pluriempleo era lo que prevalecía. Ahora. Entonces ese pluriempleo, por ejemplo, que es donde Frank decía de nosotros conocemos porque nada más habían 2 o 3. Aquí cuando se hablaba de educación física se hablaba de un solo para 10 escuelas. Un solo para 10 escuelas. Sí, y 3 mayor de 60 años, 50. 1 y 3 que éramos la cola de esa persona. Félix Guante trabajaba en el Cambiazo, en el Seile, en el San Agustín, en el Penso y en el San Marcos.
5 colegios. 5 Aparte de colegios. eso, nombrado en el Club Unión Juvenil, que era una escuela pública. Y, Todo eso para él solo. y el mismo sueldo, no también. No, no para era- él solo. Ya tú sabes, para él poder ganar un sueldito, Tenía- más o tenía menos, que tenía que coger repartirse. y repartirse. ¿Qué hacía? Muy inteligente. Para el Seile me mandaba a mí. Para el San Agustín Lo mandaba él lo a distribuía, Camilo. lo distribuía. Para San Marcos mandaba a Félix, para Club Unión Juvenil mandaba a Franklin. Ok. Y así, después ya Franklin ya empezó a estudiar educación física o se graduó de educación física. Le seguí yo. Camilo, que no estaba en eso, que es el técnico de educación física de nosotros Se ahora, sumó. lo pusimos a eso. Y así fueron sumándose personas hasta el punto de que han ido creciendo mucho. Además del evento que hacemos los 27 de febrero, se crearon, o alguien creó, que tuvimos la semana pasada aquí a Tony Mesa, que él Sí, decía sí. que lo llamado los encuentros deportivos culturales que se hacían, se le atribuye a él el decirle convivencia escolar a lo que se hace. Y entonces esa convivencia escolar trajo consigo que nosotros tuviéramos que vernos la cara. Todos esos profesores vernos la cara. Para que se conozcan. Pero aparte de eso, eventos que se hacían, los profesores de educación física, cada vez que había un taller o que había una capacitación en Santo Domingo, cogíamos todo para allá. Entonces, todos los profesores de educación física viejos, de la vieja escuela, nos conocemos por eso. Ok, también yo diría que ha aumentado la demanda de profesores de educación física. De igual manera también el auge de aula. Acuérdate que en el gobierno de Danilo se construyeron muchas aulas. Entonces las mismas aulas también demandaban más profesores. Sí, y profesores también, no solamente... Este atractivo fue lo que puso a... No, pero también la construcción de muchas aulas también demandó de muchos profesores. Incluso ya tuve profesores de educación física jovencitos, 20 y pico, menos de 30. Regularmente, en mi época, cuando yo estudiaba, los profesores de educación física eran personas de 50 y pico. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa fue que hubieron personas que tuvieron visión y les recomendaron a muchos atletas de alto rendimiento que debían de estar en una universidad y que estudiaran educación física. Por eso, como hay unos llamados juegos universitarios, las universidades vivían matándose con los atletas, Infodosu, o la UNEF, Sí, sí. UTESA, APETO, Unicaribe, todas esas universidades y OIM se han peleado con ellos, con esos atletas, para tener esos atletas, darle beca de cualquier carrera para eso, pero muchos les explicaron, si usted es un deporte, le conviene a usted mejor la educación física, porque de una manera u otra es por donde tú te puedes... La rama, y te puedes colar. Te puedes colar más rápido. Claro, Sí. claro. Sí, en aquel momento no era fácil. No. Pero hubieron muchas aristas, Román, que dieron a que en aquel momento la misma educación física, los profesores de otra área no le daban la importancia del lugar. A nosotros nos decían los profesores del patio, los que no teníamos la capacidad para dar clases anteriormente. Entonces, cuando llegue esta camada, ¿verdad? De nuevo paradigma. De un nuevo paradigma en el cual el maestro de educación física tiene que planificar y asimismo aplicar lo que es la práctica educativa, entonces ya se ve de otra manera. Sí, sí. Entonces es una situación que ha ido cambiando poco a poco y por eso te decía que en el 2010 es que tiene otro auge. Más relevancia. Más relevancia. En la universidad donde yo estudié, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la República Dominicana, ninguna universidad tenía una escuela de educación. En la UAS había una escuela de pedagogía y lo que daban el deporte y la educación física se le llamaban en aquel momento departamento atlético. Entonces, cuando se crea lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación, entonces la Escuela de Educación Física, donde da la clase, la parte pedagógica, entonces pasa a lo que es esa facultad. Y el Departamento Atlético de Preparación Atlética y Deportiva se divide de eso y se queda solo.
En tal sentido, ya entonces hay una carrera específicamente para eso. Y se crea la primera maestría en el país en el 2011, porque anteriormente no había. Nosotros concursamos en la UAS y cuando concursamos, ya yo era licenciado de 2007 y me dice una persona, no, porque tú necesitas maestría. Entonces viene el director en aquel momento, León Jon Núñez, pero si nosotros no hemos ofertado maestría, ni una universidad en la República Dominicana, ¿por qué ustedes van a necesitar una maestría para ingresar a la UAS? Cuando ustedes son los primeros egresados de la carrera de educación física, nosotros no podemos pedirle eso. Para que tú veas cómo es la situación. Entonces, a partir de ahí, entonces hay un antes y un después. Entonces, se crea la maestría en educación física. Creo que era profesionalizante en educación física. De aquí ingresamos 3 personas. 3 personas. Román creo que estaba en proceso de terminar lo que era la licenciatura. La licenciatura. Estaba en la licenciatura. Sí, entonces, en aquel momento, Lucy y Lourdes y un servidor entramos a estudiar esa maestría. En el 2014 ya egresamos, pero yo daba clase en la UAS. Ya yo daba clase en la UAS. Lo que único me pedía a mí es tener una maestría. Entonces, después de ahí, que terminamos la maestría, entonces la universidad me dice, bueno, ahora te podemos promover, después que tengo la maestría. Y así mismo empezó todo. Ok, la UAS diría, bueno, ya tiene la preparación requerida, ahora sí clasifica para cualquier cosa. Entonces, una pregunta, profesor. ¿De sus hermanos regularmente solamente usted estudió esa carrera? Así mismo, Oh. Mis hermanos toditos emigraron, como te dije. Ellos, el más grande eran creo que 14 años. Después la otra tenía 13 o 12 y el otro tenía como 4 o 5. ¿Usted es el mayor de todos? Yo soy el mayor de todos mis hermanos. El más viejo de todito. Y ahora mi hermana, después que murió mi mamá, se fue para Canadá y está muy bien allá, bien tranquilita allá. Es lo que pasa. ¿No le interesaba a Franklin irse para allá? No, nosotros hemos ido. Lo que pasa es que ya es empezar de nuevo para ir a Canadá y no es fácil. Los hermanos míos, la gran mayoría son profesionales. Sí. Uno es doctora en Derecho. El otro es contable y el otro terminó administración y ya tú sabes. ¿Se graduaron allá en Canadá? Allá en Canadá. Ok, perfecto. Allá en Canadá. Entonces, lo que tiene, uno tiene una compañía, el otro atiende un edificio. Ellos también. Gracias a Dios que mi mamá se lo llevó porque aquí no era fácil. En aquel momento aquí no era fácil. Y mi hermana, ellos eran los más viejos y era una situación difícil. Y mi abuela, una señora ya de cierta edad, no podía. No podía. No podía. Con muchos nietos. Todavía hay bisnieto y trinieto. No, y que en ese entonces usted mencionó un sector que ya no, porque ya las cosas han cambiado en Aina, en el municipio. Pero usted mencionó un sector que era un poco caliente en ese entonces, que era Piedra Blanca. Piedra Blanca, Flamboyán. Sí, porque en ese entonces los filipinos llegaban y había mucho, ¿cómo se llama esto? Bares. Prostitución. Sí, pues no quiere decir prostitución. Y el canal no censura esa palabra. Prostitución. No. ¿Eso estaba? La mujer es cariñosa, vamos a decir así. Sí, la de la vida alegre, dice. Entonces, en esa época había más delincuencia que ahora. Porque muchos venían de Gualey, se alojaban La aquí. Cañita, y el lugar más fácil para poder irse de Polizonte era por este lado. Lo dije, acuérdate de una entrevista. Sí, no, es que normalmente... Este era un centro de acopio. Sí. Y muchos capitaleños veían una salida aquí porque el polizontaje era muy, muy activo. Claro. Sí. Y todavía sigue siendo activo. Lo que pasa es que hay cosas que, imagínate. Ya de privatizaron los puertos, sí. Ya la seguridad se activó más y es difícil. Tiene que ser, es muy difícil. Con la vuelta de México, entonces. No, para que tiene su cuarto. y ya esa vuelta a México ya es la vuelta por Canadá, así que... No. Sus hermanos que me digan que ver, pues yo ver por dónde es que voy a hacer la vuelta por ahí. Franklin, viene de abajo, en la UAS, de ser monitor a ser profesor. Luego de ser profesor... ya profesor titular, con derecho a voz y voto.
Después de ahí, Franklin, ¿a qué más llegó? ¿A qué otro puesto pudo llegar Franklin en la UAS? ¿Llegó a algún puesto administrativo? No. ¿Le ha interesado llegar a otro puesto? Pero, ¿sabe qué? Eso me lo contesta. Después de la Después de pausa. esta pausa No eres fácil, comercial. no eres fácil.